La justificación solamente por medio de la fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en un versículo que ustedes ya conocen, que es Romanos, capítulo 1, versículo 17. Hay cosas que voy a decir que van a tener que anotar para poder masticar después. En otro momento las podemos tratar tranquilo en los estudios. Bien, ustedes saben que el tema de toda la carta al libro de los Romanos, si bien se habla del Evangelio de Dios, es la justicia de Dios. Pero el versículo clave, ¿cuál es? El 17. No se olviden. El versículo clave que es lo que vamos a leer ahora. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la palabra de hoy, hermanos. Esa es la palabra de hoy que vamos a compartir. ¿Qué quiere decir esto que el justo por la fe vivirá? Bien, hoy se cumplen 504 años de la Reforma Protestante. Ustedes saben, del gran Martín Lutero, un hombre que Dios utilizó. Hay libros que dicen cristianismos en crisis que son buenos para que los lean, el cristianismo en crisis donde presenta los problemas que hay hoy. Y cómo han eclipsado lo que Martín Lutero luchó tanto en ese tiempo en la Reforma. En la Reforma Protestante, lo que se dice Reforma Protestante, ¿qué pasó? En 1517, primero, lo que tenemos que entender es que Martín Lutero, escuché mi pronunciación, no fue tan mala, abolit, dije. Bien, sola fide es sola fe, más nada. El justo por la fe vivirá. ¿Qué le pasó a Martín Lutero? Martín Lutero es un monje de la orden de San Agustín. San Agustín fue una persona que vivió en el siglo IV después de Cristo. ¿Qué interpreto yo esto, hermano, para su enseñanza y para mi enseñanza? David, ¿vos sos reformado? No. Soy cristiano evangélico. ¿Qué me distancia de la reforma? No, en cuanto a la reforma creo en lo mismo. A lo que a nosotros nos afectó fue la parte cuando llegó a Gran Bretaña y Estados Unidos y ahí a todo lo que recibimos. Pero hubo muchos predicadores que apoyaban mal la salvación y se perdió lo que Martín Lutero una vez defendió. Entonces, en cuanto a la escritura, sola escritura, y en cuanto a sola fe, coincidimos 100%. En cuanto a solo Cristo, coincidimos 100%. Y sola gracia, 100%. ¿En qué diferimos? En que hablan de una fe histórica, ¿se entiende? La fe que la Iglesia defendió a través de los concilios y demás, en los debates, obviamente, que traían a cuestión la sola fe y no las obras. La Iglesia Católica presentaba el tema de la salvación por obras, la justificación por obras. Y esto es importante que lo entendamos desde este punto de vista. Infusión, imputación. ¿Qué significa eso? Es muy importante que lo sepan. La infusión es una obra del Espíritu Santo que hace en el interior del hombre. Entonces, la Iglesia Católica Romana era justificada por la infusión. El Espíritu Santo hace una obra en mi interior, pero yo colaboro, yo ayudo. Cuando dejo de colaborar o lo que sea, pierdo eso. Por eso la Iglesia Católica Romana, sobre todo, se basa en 7 sacramentos que tienen calidad redentiva o de vida eterna. El primero, el bautismo, ustedes ya lo saben. El segundo, la confirmación. ¿De dónde viene eso? De revalidar lo que hicieron por las dudas si se extravió alguno. El tercero, la penitencia. El cuarto, ¿cuál es? Algunos fueron católicos, tienen que saber. La comunión, bueno, está bien, la comunión. Falta uno ahí interesante, que es la Eucaristía, la hostia, o sea que eso tiene calidad, pero después la otra semana tenés que hacerlo de vuelta. Por la duda si anduviste mal. La penitencia y la confesión por los pecados. O sea, vos podés confesar los pecados como que te absuelve los pecados, pero en realidad no estás nunca seguro. Porque no te puede dar una absolución total de los pecados, ¿entiendes? Siempre tenés que confesarte. Fíjense qué interesante. El orden de los obispos, episcopal y todo lo que utilizan. El matrimonio, ¿sí? En vez de como instituido por Dios, como que Dios casó al hombre y la Iglesia casa al hombre, ¿ok? Y la unción por los enfermos y todo lo demás. Todos esos sacramentos tienen calidad de dar vida eterna. ¿Por qué?
por infusión. El Espíritu Santo y la gracia de ellos no es que no hablan de la gracia del Espíritu Santo, pero ellos colaboran en cada una de estas cosas. Al tener como estos 7 escalones dentro de los catecismos, ¿qué hacen? Que la salvación nunca esté segura. ¿Qué pasó con Martín Lutero? Es muy interesante. En 1517, Martín Lutero era un monje de la orden de San Agustín de Hipona, ¿sí? Yo lo que creo, lo que fallaron mucho los hermanos, mi amigo protestante que van a mirar seguro reformados, después van a mandar mensaje en privado, es el hecho que los reformados protestantes son hermanos nuestros en la fe, pero hay cosas que no se pudieron desligar del catolicismo del fondo. Porque a lo largo de la historia, estos 2000 años, la reforma surgió en el siglo XVI, pero Lutero no descubrió la fe. No innovó algo nuevo, recuperó una doctrina perdida, que es distinto. Lo que dijo Lutero, en realidad lo leyó en Romanos. ¿Y cómo sucede esto? Martín Lutero, en 1517, es interesante, que el Papa León X, el 31 de marzo, la fecha igual que el 31 de octubre, promulgó las indulgencias. Las indulgencias era un tipo de salvación. ¿Y cuál es el concepto que muchos no están estudiándolo bien? ¿Qué eran las indulgencias? Pecado, confesión, purgar, limpiar. Y hay una palabra importante, la remisión total de los pecados. El Papa decía que si ellos contribuían con su economía a través de las indulgencias, ¿para qué contribuían? Para la Catedral de Pedro. O sea, esa es la idea de eso, la reconstrucción de eso. Sus pecados iban a ser perdonados. Así de simple. ¿Qué quiere hacer el Papa? Se está poniendo como el vicario de Dios, como el Salvador. ¿Puede hacer eso un hombre mortal? ¡Qué interesante! Hay muchas personas que si están en el catolicismo, tenés que abrir tu Biblia como hizo Martín Lutero, porque Martín Lutero no era un improvisado. Estaba en la catedral de Wittenberg, no estaban los magísteres, los grosos en serio. Y le dijeron que él pueda traducir, por favor, del griego al alemán, la Biblia justamente. Y Martín Lutero en la traducción llega al libro de los Romanos y se encuentra con el texto. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se dio cuenta, la justicia de Dios y era por medio de la fe y hasta el final la fe. La fe como fuente y la fe como meta. De principio a fin no había nada en él. ¿Cómo? Y sigue leyendo, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Dice, está escrito. ¿En dónde estaba escrito? Profeta Habacuc, ¿sí? Posiblemente 400 años antes, 500 años antes, dice que el justo por la fe vivirá. O sea que la justificación no es un tema nuevo en la Biblia. Lo vemos a lo largo de la historia de la Biblia. Pero ustedes saben que desde Génesis, justamente hasta la obra de Cristo Jesús, ninguno en la realidad experimental pudo ser justificado 100%, sino hasta que la cruz del Calvario, Cristo, murió. Entonces, todas las personas que estaban antes de la cruz estaban esperando esa liberación. Los justos que miraban por la fe a aquel que había de venir, miraban, por ejemplo, hay una base fundamental que no podemos obviar. Abraham tiene que escuchar lo que Dios dice, obviamente, y él crea lo que Dios le dice. Y algunos confunden, creen que Abraham en cuanto al contenido, piensa que está hablando de Cristo. No, es la promesa que Dios le dio. Entonces hay que entender una base para la justificación, el significado de la justificación, la vía de la justificación, la necesidad que tenemos de la justificación y los resultados que trae la justificación. ¿Amén? Para mencionar este punto nomás. No voy a ser como Martín Lutero, pero quiero mencionar 3 pasajes porque es tan importante para nosotros. Vamos a Judas, versículo 3, vamos a 1 de Pedro 3:15 y vamos a 2 de Corintios 10:5. 3 pasajes que hablan de justamente la apología, la defensa. ¿Y qué es lo que tenemos que defender en situaciones difíciles? Judas no era un apóstol. Versículo 3 dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe
que una vez para siempre fue entregada a los santos. La fe ahí es como cuerpo de doctrina, todo lo que fue entregado a los santos. Vamos a repasar un poquito. En los evangelios nos muestra históricamente la vida de Jesús, la persona y la obra de Jesús, y llega hasta su muerte, sepultura y resurrección. ¿Está bien? En los hechos de los apóstoles del Espíritu Santo son el resultado que salen de la muerte, sepultura y resurrección. Y cómo va yendo, ¿no? Porque se conforma la iglesia, esto nuevo, y el crecimiento de la iglesia, hechos. Pero en la carta del apóstol Pablo ocupa un carácter muy especial, porque por la naturaleza de la revelación que él va a empezar a explicar y el significado teológico de todas las obras de Cristo. No es lo mismo lo que estoy diciendo, ¿eh? Los evangelios, hechos, un libro de transición, y las cartas del apóstol Pablo dan significado doctrinal y teológico a las obras de Cristo. ¿Van entendiendo? Bien. Hemos dicho que solamente cómo eran salvas las personas. Por fe, siempre fue por fe. Cuando hablamos del pacto condicional de Moisés, en cuanto a Moisés, no tenemos que mezclar. Ese era un pacto condicional y la justicia era por obras. Acuérdense. ¿Pero cómo se salvaban? Excelente. ¿Lo aprendieron? Pónganlo en práctica, porque voy a preguntar. No se confundan. El pacto condicional era una justicia que se requería obras. Nosotros creemos en las dispensaciones y que Dios actuó a través de los tiempos. Pero el único tema unificador es la salvación, es una sola salvación. La dispensación no presenta dos caminos de salvación, es uno. Pero en cada dispensación hubo requerimientos de Dios en cuanto a la conducta del hombre y su relación con ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe era una, pero el contenido era distinto. ¿Vamos de vuelta? La fe era una, pero el contenido era distinto. ¿Por qué se entreseñó? No están entendiendo el contenido. A Abraham no le mostró a Cristo. Era la promesa lo que tenía que creer. Aunque la base era Dios y el objeto era Cristo, el contenido era la promesa. ¿Están entendiendo algo? Cuando Martín Lutero ve esto, el justo por la fe vivirá, dice, yo no tengo que autoflagelarme ni castigar mi cuerpo, porque él pensaba que si dejaba de hacer, o sea, ¿cómo podía limpiar sus pecados? Si es creer por infusión, que el Espíritu Santo hace una obra en mi interior, pero yo tengo que ayudar y colaborar. Cada vez que peco tengo que castigarlo en mi cuerpo. Entonces todo el tiempo estaba practicando el ascetismo religioso. O sea, que no es creer solamente que la fe salva, es la fe más esto, es la fe más obras. Hoy las indulgencias modernas son las iglesias que predican a Cristo, pero aparte algo más. Tenés que comportarte bien, tenés que hacer esto, tenés que arrepentirte. Esas son las indulgencias modernas. Hay que erradicarlas de los púlpitos. La justificación no es solamente por gracia, porque menoscaba la obra de mi Señor Jesús. La primera vez que escuché la salvación fue por un amigo llamado Omar Morales, que vive hasta el día de hoy. Y él me dijo, ¿por qué confías vos en tu salvación? Por tus fuerzas. Yo no entendía nada de lo que él me decía. Si la salvación es una obra de Dios. Eso sí, lo entendía, la salvación es una obra de Dios. Pero vos decís que la salvación es una obra de Dios. Pero vos estás dentro, cuidándote de una u otra manera, bajo una cobertura de una iglesia, la cual si vos te salís más o menos ahí, perdés la salvación. Me voló la cabeza porque no puede... fue mucha información para mí en un segundo, de lo cual yo no entendía. Pero el Espíritu Santo trajo entendimiento. La salvación es solamente por gracia, me dijo. Y es mediante la fe. Y es un don de Dios. Corríais bien hasta que... Gracias, hermano. Me voy a dar un traguito para que no... Bien, la salvación es solamente por medio de la fe. Entonces Lutero, y durante todo el oscurantismo, ¿qué practicaba en la Iglesia Católica? ¿Qué enseñaba? Que era una infusión. El Espíritu Santo dentro. ¿Lo están entendiendo dónde viene esto? Es importante. O sea que la justificación era por infusión, no por imputación. La imputación, que es una palabra que nosotros utilizamos que es teológica, tiene que ver con poner a cuenta de. Si Dios hizo la obra y Cristo murió en la cruz, Dios coloca la obra de Cristo a nuestro favor.
No tengo que hacer más nada en cuanto a justificación. La justificación, hermano, lo que luchó Lutero, nuestro hermano, hoy si se levanta Lutero, se vuelve mal. Porque por lo que tanto luchó él, en 1517 pega 95 tesis. Él estaba en contra del papado, del régimen, la corrupción que había. Catedral de Wittenberg, Alemania, en el Sacro Imperio. Y él pensó que eso que pegaba ahí iba a quedar entre ellos. No, las copias de copias salieron por todos los lugares. Por eso después venían los autos de fe y se cuestionaba de herejes a los cristianos. Tomó el término evangélico ahí, hermanos, en un momento de la reforma, aunque ustedes no sepan, ahí tomó un tono, por lo que creían en la sola fe, en la sola escritura. Lutero sentía que la iglesia se alejaba no solamente de la escritura, sino en cuanto a la fe. ¿Cuándo lo descubrió eso, hermano? Cuando tuvo que traducir. Imagínense que la iglesia te está pidiendo que vos traduzcas y después te pones en un opositor férreo de la iglesia. A Lutero no lo mencionan en la iglesia católica. Jamás. Yo no lo escuché que lo nombren. Ni saben quién es, por la duda. Era Lutero. Después tuvieron que hacer una contrarreforma para contrarrestar lo de él. Pero eso más o menos en breve, 95 tesis. Porque dijo, yo voy a ir a Roma y voy a decir todo lo que está pasando acá. Pero cuando va a Roma se encuentra que hay un circo, peor todavía. ¿Me están entendiendo? La simonía, el manoseo de papeles, la corrupción, ¿te hace ver algo parecido a la realidad hoy o no? Política. Política sucia. Hombres que entre ellos hacían todo. ¿Cómo hacían? Que cocinan todo entre ellos juntos. Algunos hacían así, pero después se juntaban. Terrible lo que hacían. Lo persiguieron por todos lados, Lutero. Yo creo que podía haber vivido más, pero tenía una tristeza tan grande al final. Lutero quedó casi solo. Lutero luchó por esto. Defender ardientemente la fe, una vez dada a los santos. Hacemos defensa de esto. La justificación por fe no la toca nadie. Somos justificados por la fe y más nada. Amén. Cuando escuche a alguien que te dice fe más cosas, no, un momentito. No menoscabe la obra de mi Señor. Háblame de otra cosa. Ustedes tienen que presentarlo. Pregúntale a Luciana, yo lo he hecho muchas veces. Y lo seguiré haciendo. No me avergüenzo del Evangelio. Porque si no quiere decir que la justificación quede incompleta. Porque si tengo que hacer algo más, no es por medio de la fe que la obtengo. Porque la fe, me dice la Biblia, que la fe es un don de Dios. Y la fe nos dio para que seamos salvos. Y no que alguien se jacte que es algo de él. La iglesia, hoy nosotros creemos en esto. La imputación al que no trabaja, sino que cree. Pero cree como resultado de que Dios le dio la fe. Lutero descubre que no es por infusión. Estaban mezclando lo que es la santificación con la justificación dada. Ellos relacionaban las dos cosas como una misma. No, la justificación es una sola vez. Y ellos relacionaban la infusión como un proceso. Cuando vos la perdés, de vuelta. ¿Cuántas veces Dios te va a desjustificar entonces por cada pecado que haces? Por eso van a entender los 7 sacramentos, que ninguno le trae vitalidad, ni fuerza, ni certeza, ni seguridad de salvación. Y si vos que sos católico y me estás mirando, lee la Escritura y el Señor te va a hacer salvo. Miren, mi mamá llega a la salvación también por esto. Tengo personas, amigos, que han llegado a la salvación por esto, por solamente leer la Escritura y decir, ¿realmente esto es así lo que me han predicado? Porque a la iglesia a la cual quieren llamar y que vayan todos los fieles, nosotros somos unos herejes porque estamos predicando otra cosa. ¿Ustedes se dan cuenta de la cuestión que estamos? Martín Lutero, cuando predicó esto, iba en contra del papado, hermano, y de todo el pensamiento que venían diciendo, no, me está moviendo el negocio. Imagínense que a cada monedita que tiraban ahí eran absueltos los pecados de las personas y salían muchas almas del purgatorio. ¿Y el que no tenía? Qué triste el comercio que se hizo. Siempre había uno que se llama Tetzel que lo promovía también, ¿no? Un propagandista. No tenía...
Un propagandista. Bien. La sola fe salva. Fíjense otro versículo interesante. Primera de Pedro 3:15. Si no santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa, apología, defensa, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros para hacerlo con mansedumbre y reverencia. Porque, hermanos, hay una palabra interesante que nosotros la usamos siempre. Cuando hablamos de el hecho de redarguir, hay una sección que tiene derecho de redarguir, que es convencer de su argumento, darlo vuelta. Impresionante. Increíble lo que nosotros podemos, a través de la Escritura, el Espíritu Santo va iluminando el entendimiento de las personas. Muchos creyeron lo que Martín Lutero estaba diciendo. No somos salvos por lo que hacemos, ni lo que dejemos de hacer. No hace falta que nos golpeemos ni practiquemos ciertas normas o reglas ni nada. Es solamente por la fe que obtenemos la justificación. Son los méritos de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Lutero a la noche estaba durmiendo, venían un montón de pensamientos impuros, de cualquier porquería, como vos y yo, a la cual estamos sujetos a la carne, ¿o no? ¿Y qué hacía él? De vuelta, se tenía que hacer algo. ¿Para qué? Para castigar esos pecados. Cuando él entendió. Ustedes imagínense cómo vivía ese hombre. Por eso, en la confesión de Westminster, aún de los hermanos, hay un punto que a mí no me gusta, la perseverancia de los santos, porque también se confunden la santificación con la justificación. La perseverancia es desarrollarse dentro de la salvación. No persevero para salvarme, persevero como un resultado, porque la misma gracia que me salva me enseña a vivir. Y no están en contradicción. Debemos vivir en santidad. Amén. Pero vivir en santidad, ahí yo coopero con el Señor, en este sentido con el Espíritu Santo. Él en mí y yo en Él. Pero en la obra de la justificación yo no hago nada, lo hizo todo. Es de fe a fe. Tercer versículo, 2 Corintios 10:5. Presentar defensa, ¿no? Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Esta fue una de las expresiones que manifestó Lutero, que mi conciencia está cautiva. Si alguien me dice algo en contra de lo que realmente estoy cautivo, va a ser imposible, porque mi conciencia está cautiva en lo que Cristo hizo, por los méritos de Él. Ningún hermano puede ser desjustificado después que ha recibido la justificación. La justificación es irrevocable. Digo algo más. La infusión que enseñan siempre es un proceso de hacer cosas para. La imputación es un acto de Dios, una vez y para siempre. Y que si quieren anotar, que sus resultados son permanentes. Él me justificó y estaré hasta el final. Porque lo que Él llamó, lo justificó. Y a los que justificó, glorificó. ¿Quién se cae? Ninguno. Amén. Gloria a Dios. Estamos sentando base nomás, hermano. La dispensación no presenta dos caminos de salvación. Cuando Pablo habla en Romanos 1:17, el justo por fe o por la fe vivirá. La salvación por gracia ustedes la ven en cada dispensación. Cuando Adán pecó, Dios los vistió con túnicas de piel. Noé halló gracia ante Dios. Dios llamó a Abraham. Dios llamó a Moisés. Y eso es solamente por gracia. El hombre nunca buscó a Dios. ¿Por qué hay necesidad en nuestras vidas de una justicia? Porque todos descalificamos, ¿o no?, para justificarnos. Y ahora no hablemos solamente de una religión. Hablemos de todas las religiones. ¿Cuál es el gran problema de todas las religiones? Y ustedes van a entender por qué muchos no son salvos. Y jamás serán salvos hasta que no hacen la salvación por fe. Todas las religiones presentan una justificación basada por obras. Justificación es Dios más yo, más lo que hago. No es lo que Dios hizo. Todas las religiones, estudienlo, todas las religiones tienen el problema de la columna vertebral. Por eso alguien dijo una vez, si la justificación por fe es donde cae o se levanta la iglesia. Y tiene razón. Vos fuiste justificado por la fe, por medio de la fe. ¿Amén? ¿Y saben cuál es el problema más grande que hay en la iglesia cristiana evangélica? Que no entiende el perdón de todos los pecados. Él los perdonó todos.
todos, toditos. Cristo es justicia de Dios, lo dice 2 Corintios 5, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él es nuestra justicia. El que cree en Cristo es justificado de todos esos pecados. Tiene vida eterna. No tiene condenación. Nadie lo puede causar. Romanos 3:20 dice que ningún hombre puede justificarse por las obras de la ley. Ahora, Romanos 3:10 dice que no hay ningún justo, ni aun uno. Entonces, ¿en qué quedamos? Todo lo del Viejo Testamento, ¿cómo fueron justificados parte de la obra de Cristo? ¡Imposible! Imposible. Las personas no pueden ser justificadas por sus obras, sino Abraham tendría que jactarse. Miren, ofreció a su hijo. ¿O no? Nadie. La justificación no tiene que ver con algo que vos tenés que hacer o dejar de hacer. Por un lado, la dispensación que nosotros creemos tiene requerimiento de la conducta humana, pero la salvación ha sido siempre por la gracia de Dios y por medio de la fe. Pablo dice, Efesios 2:9, por gracia habéis sido salvados, y esto no es de vosotros, sino don de Dios. ¿Ok? Pero dice que la fe es un don de Dios. El versículo 9 es interesante. Dice, para que nadie, ustedes ya lo saben, para que nadie se gloríe. Fíjense qué interesante. Esto Martín Lutero lo tenía re claro, porque a medida que iba leyendo Romanos, fue a Romanos 3. Él tenía que traducir, hermanos. Se encontró toda la parte negra del hombre, la culpabilidad, va a Romanos 1:17, esperanzador, sigue leyendo, ve todos en ruina y ve el 3, a Cristo. Y sigue el 4 y ve a Abraham y a David. Imagínate la iluminación en su entendimiento. Y llega a Romanos 5:1, justificado, habiendo sido, porque no es siendo declarado justo, como que va siendo, no, habiendo sido, es un aorista en griego, un acto puntual que tiene efectos permanentes, habiendo sido declarado justo o justificado por medio de la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Lo que le atormentaba a Martín Lutero no le atormentó más, porque descansó. La salvación por gracia por medio de la fe. Si hay cosas en vos y en mí que nos atormentan, es porque todavía no creemos bíblicamente como debemos creer. Los hermanos defendieron en la fe histórica e hicieron sus credos y sus confesiones. En ese punto yo no estoy de acuerdo, porque no es una fe histórica que solamente se tiene que debatir, es una fe bíblica en la cual yo creo. Lo que dijo Martín Lutero no fue menos que lo que dijo el apóstol Pablo. Lo que dijo el apóstol Pablo lo dijo Jesús, dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto y vivirá. Es Cristo la fuente. ¿Me entienden? No es Martín Lutero, no es David, no sos vos. Está en la palabra del Señor. Entonces tenemos que ser bíblicos en ese sentido y tal vez no presentar catecismos o confesiones para decir esto es lo que creemos. No, porque hay gente que hoy en las iglesias no cree en el arrebatamiento. Y yo les pregunto, ¿es bíblico el arrebatamiento, sí o no? Bueno, vayan a decir al otro hermano que es bíblico y yo te voy a decir que no existe. ¿Por qué? Porque hay divergencias, porque tienen puntos por mal interpretación de pasajes, interpretación hermenéutica. Y les voy a dar un dato importante. Anoten, la Iglesia de la Reforma, llegó el día, se basó más en la escuela. ¿En qué escuela se basó? No, en la escuela de Alejandría en vez de la escuela de Antioquía. La Iglesia de la Reforma se basó más en la escuela de Alejandría, que venía del alegorismo y un montón de cosas, que la escuela de Antioquía. Después estudienlo. Por eso muchos preguntan: David, ¿qué diferencia hay entre protestantes, reformados y nosotros? Muchísimas. Yo creo en las 5 solas, obvio. Creo en la salvación solamente por gracia. Pero después se eclipsó, porque muchos puritanos aún del siglo XVIII, siglo XIX, no tenían certeza en la seguridad de salvación al final de sus vidas, hermanos. Porque tenían que perseverar o hacer algo para salvarse. Es tremendo, ¿no? Terrible. Muchos no creyeron como Martín Lutero empezó. Muchos fueron agregándole ciertas cosas, sintiéndose insatisfechos por ciertos pecados. Pregunto, ¿qué pecado hoy te puede justificar delante de Dios? Yo sé que estás pensando en una mentira. No, te estoy diciendo, ¿qué clase de pecado puede justificarte delante de Dios? Listo. ¿Estamos bien en ese punto? Seguimos. La Reforma Protestante creía en la Escritura y la fe. La sola Escritura, la sola fe. La salvación por fe no fue una innovación, sino una recuperación. Para Lutero, la sola fe. No es fe más rendición, fe más entrega,
Fe más obra, fe más la ley. No, hermanos. La rendición es un resultado de la obra de Cristo. ¿Saben la liberación que fue para este hombre? ¿Saben la liberación que va a ser para tu vida si entendés que la gracia de Dios te es dada gratuitamente? Que se obtiene solamente por medio de la fe. Y que Él, al justificarte, te perdonó todos los pecados y estás limpio delante de Dios como si nunca pecaste. Y es el justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Ni la ley justifica, porque no fue el ministerio, ¿no? Ni la ley santifica, porque ninguna persona bajo la ley puede justificarse delante de Dios, lo dice la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Romanos 3:28 también lo cita. La fe sola justifica al pecador, aparte de las obras. No, yo soy justificado, pero tengo que hacer ciertos servicios en la iglesia. Tengo que congregarme tanto tiempo. Tengo que estar sí o sí a disposición de los hermanos para salvarme. Ustedes tal vez lo piensen así y se quede descabellado pensar esto. No, hay personas que lo piensan. Que el hecho de vivir en la iglesia es lo que te salva, el hecho del activismo religioso. Y hay indulgencias modernas predicadas, ¿no? Pone esto y el Señor te va a bendecir. Da 2 y el Señor te da 4. El problema es cuando en vez de ser una suma es una resta. Bien. La salvación es la obra de Dios para el hombre. En cada dispensación tenemos que ver 4 puntos. Anoten si quieren. Primer punto. La base de la salvación es la muerte de Cristo. Sustitutiva, redentora. Sustitutoria quiere decir en lugar de. Segundo, el requisito para salvarse es la fe. Tercer punto, el objeto de la base siempre es Dios. Y cuarto punto, el contenido de la fe cambia en cada dispensación. No fue Cristo, por ejemplo, para Abraham. Para Abraham fue la promesa. Y ustedes tienen que ir estudiando las distintas dispensaciones. Lo que cambia es el contenido, no es la base, ni el objeto. ¿Se entendió? Tenemos que destruir todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. No está diciendo salí a batallar contra Satanás y reprenderlo. No. Los argumentos que se levantan contra el conocimiento de la Escritura dentro de mis mentes. ¿Será así? ¿Será que soy salvo? Pero mira el pecado que hice. Ahora tengo que pedir de vuelta perdón al Señor que me justifique. Eso le pasaba. Eso le pasa a muchas personas. Y muchas iglesias que estén evangélicas, aunque fueron salvos por gracia, viven por obras para seguir justificándose. La fe es de Dios. Luego el evangelicalismo en Estados Unidos y Gran Bretaña tomó más o menos algo feo con Charfino y todo lo demás. Proponían el sentimentalismo de las personas y que acepten a Jesús como su Salvador para ser salvos. Y promovían la salvación a través de la oración de fe. Lo que estaba negando muchas veces la naturaleza del pecado. Si ustedes leen a fondo, es la naturaleza del pecado. Lastimosamente eso, pero yo no me identifico con eso. Si ustedes me dicen ¿soy evangélico? Sí. Ahora, ¿me identifico con el mundo evangélico de hoy? No, para nada. Para nada. Voy a hacer un cuadrito bien simple, así todos lo pueden entender. Voy a hacer un dibujo bien simple. ¿Hasta acá se entendió, hermanos? Sí. ¿Perfecto? Sí. Mezclar justificación con santificación no va a ayudar nunca. Vamos a poner a Adán acá como cabeza representativa de la humanidad, ¿sí? Perfecto. En el medio vamos a poner la cruz de Cristo, porque ya saben, eternidad futura, eternidad pasada, ¿ok? Dios es eterno, ahí no lo contiene el tiempo, entra la experiencia de la vida, acá nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con Adán? Primer punto. ¿Pecó o no pecó? Bien. ¿Podía hacer algún tipo de obra él la cual dice, ¿puedo justificarme delante de Dios? ¿Por qué? Porque Dios requería de Adán, obediencia, o sea, perfección, impecabilidad en ese sentido. Porque Adán no fue creado santo, eso hay que entender. Fue creado perfecto, desarrollado y maduro, pero en inocencia. Cuando pecó entró el pecado, y todos los hombres, ¿qué pasó? Todos los hombres pecaron. ¿Pero por qué pecaron? Porque estaban en Adán. ¿Hasta acá vamos todo bien? Hagan de cuenta que este último son ustedes y yo. Aunque ustedes se ven después de la cruz. Presten atención a lo que voy a hacer.
Está bueno el dibujito, yo sé. Lo que más le llega el dibujito. ¿Bien? Este somos nosotros. Nosotros nos vemos de este lado. La gente tiene que entender, hoy el cristiano, que nosotros estamos en Adán. Manifestamos nuestros pecados acá, que es otra cosa. Nosotros estábamos en Adán. ¿Qué hace? El hombre, ahí, pecados, ¿van a dónde? A Cristo. ¿Cristo qué hace? Su perfecta obediencia. ¿Me imputa qué? Su justicia. Su justicia. ¿Cómo procede esto? ¿Cómo viene esto? ¿Por esfuerzo? Ok. Siempre fue la fe. Por la fe, mis pecados fueron a Cristo, fueron cargados en Él. ¿Cómo puede ser que yo sea perdonado en el 2010 cuando Cristo murió hace 2000 años? Quiere decir que Él cargó todos los pecados del mundo porque estábamos todos en quién. Hay que entender en dónde estábamos. En Adán. Y lo que hizo Adán al ser vestido, Dios lo hizo por Adán, que proveyó el cordero, o los corderos, las túnicas de pieles, es tipo del antitipo. Este es un tipo. El antitipo es la realidad de Cristo. Realidad. Lo que iba a efectuarse en la cruz. O sea que Adán y todos los que estaban acá, por más que estaban por la fe, estaban en el seno de Abraham de los justos. Del otro lado estaban los injustos. ¿Está bien? Cuando muere Cristo Jesús, lleva a los justos ¿a dónde? Al paraíso. Así de simple. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios demanda y exige que el hombre muera a causa de los pecados. Y no encontró perfección. Entonces Dios manda a su Hijo y en perfecta obediencia, sin pecado, demostrando también que no pecó, coloca a Cristo al justo por los injustos. Ahora hay que tener muy claro esto. Los pecados de la humanidad fueron en Cristo, pero solamente reviste de su justicia a aquel que es de la fe de Jesús. Cuidado. No es que todos se salvan. La fe es por la forma, el método por el cual obtenemos la justificación y decir que todos nuestros pecados fueron perdonados. La justificación se obtiene por la fe. La salvación se obtiene por la gracia. O sea que la gente que está alrededor de nosotros, que todavía no le ha dado el don de fe, sus pecados, por más que fueron cargados en Cristo, no han sido perdonados todos sus pecados. ¿Están entendiendo? Por eso siguen esclavos del pecado. Y acá yo les puedo hacer así, miren, como una cadenita espectacular ahí. Todos. Vos te ves acá. ¿Qué pasa con una persona que recibe el Evangelio por gracia? Según Efesios 2, del 5 al 8, Tesalonicenses 2:13. Llega el Evangelio, ¿qué hace el Espíritu Santo? Convence de pecado. ¿De qué pecado? Que no creía en el Hijo, porque él cree en el Hijo para no seguir estando en tiempo. Cambia de posición. Ya no está más en Adán. Si bien en la carne está en Adán, porque la carne tiene que, hasta el momento físico, ahora estamos en Cristo. ¿Y qué bendiciones tenemos en Cristo? La primera, que dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué más tenemos? Tenemos entrada por medio de esta fe, a esta gracia. Se obtiene por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Ahora yo no les dije cuál es el contenido de la fe. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Acá está, ¿no? El Evangelio. Primera de Corintios. Bien, 15, del 1 al 4, sobre todo el 3 y el 4. ¿Está bien? ¿Cuál es la primera razón? Murió por nuestros pecados. ¿Qué más? Fue sepultado. ¿Qué más? Resucitó. Y dice algo interesante. Conforme, hermanos, no se olviden de esto. Algunos han dicho conforme a la escritura. Me da risa por la falacia. Conforme a las escrituras. Dicen, Timoteo, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, redarguir, para esto. Dice, toda la escritura que
del Viejo Testamento. No, toda la Escritura es toda la Escritura, porque tenían el Viejo Testamento, pero toda la Escritura es inspirada por Dios. Apocalipsis no tiene menos valor que Génesis. Y cuando Pablo muestra la salvación por gracia, la muestra en Efesios. ¿Qué me están diciendo? Entonces, conforme a las Escrituras, ¿qué tiene que creer la persona? ¿Qué fe? ¿Qué fe? Que Cristo murió, fue sepultado, resucitó. Presten atención. Murió, ¿está bien? Fue sepultado, aunque fuera en una roca, ¿sí? Y resucitó. ¿Qué es lo que tiene que creer una persona? En la obra de Cristo Jesús para salvarse. Ninguna persona, por más que los pecados de todo el mundo, o los que han de pecar después, es la obra de Cristo que hace suficiente y redimible a quien sea. El contenido del mensaje bajo la vieja dispensación tenía distintos aspectos, pero todos se salvaron por fe, por gracia, porque es una obra de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Dios a algunos eligió para salvación y a otros solamente los dejó, hoy se van a entender mucho más en Adán. Si vos sos un elegido de Dios, da gracias, Señor, y decir: no fueron mis obras, fue tu gracia que me salvó. Tenemos que entender que la bondad, el amor del Señor se ha manifestado para salvación a nosotros, pero no todos se salvan. Y está más que evidente que no todos se salvan, ni todos se salvarán, pero nosotros tenemos que predicar este evangelio y hacerlo con mucho ahínco, con mucha fuerza, para que la gente pueda comprender por lo menos lo que le estamos diciendo, y no predicar un evangelio de fe más obra. Hoy haces esto, mañana haces aquello. No añadir nada a la fe salvadora. Es una imputación, fíjense. Y si hacemos la triple imputación, los pecados de Adán pasan a toda la humanidad. De toda la humanidad pasan a, y de Cristo pasa a. Ahí está la triple imputación. ¿Está bien? No hay nada que el hombre pueda hacer. Lo que hacemos es en la vida de experiencia. Gloria a Dios. ¿No se gozan de esto? Yo estoy re gozoso. No tengo que hacer nada para salvarme. Lo hizo Cristo Jesús. Cabeza federal de la humanidad es Adán. ¿Qué es lo que va a entender Lutero, hermano, lo que estoy hablando? Que solamente el hombre es salvo por fe, y que siempre fue salvo por fe, o sea, por medio de la fe, pero por gracia. Que los hombres antes no se salvaron bajo la ley ni guardar cosas. Eso es lo que entendió, y lo que tenés que entender vos y yo es saberlo hasta el final de nuestra vida. No hay nada de lo que hagamos o dejemos de hacer que nos va a justificar delante de Dios, porque Dios colocó a Cristo como propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Vamos a Hechos capítulo 13. ¿Va bien, Laura? ¿Se entiende? Bueno, y si no, Santiago 1:5. Dice que te falta sabiduría, pídale a Dios. Él da como conforme. Vamos a ver que sí. Ah, no importa. ¿Vos sabés qué? ¿Vos sabés gotita de miel de tu dibujito? Y vas a tener conversiones a masa. Nada, ya sé. Bien, Hechos 13, algo muy interesante. Lean conmigo, versículo 29. Miren lo que dice acá el apóstol Pablo. Presten atención al discurso. Hechos 13, 29. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, ¿en dónde estaba escrito, hermanos? ¿Solamente en los evangelios o en todo el Viejo Testamento? Este versículo es maravilloso, por favor. Todo lo que estaba escrito acerca de él, todo lo que hizo era conforme a las Escrituras. Nadie sabía cómo se iba a efectuar esta redención. Es el tema unificador. Está bien decir redención, pero redención es un aspecto de la salvación. Pero Dios le levantó ¿de dónde? De entre los muertos. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva, de que la promesa hecha a los padres, ¿cómo? O sea que los padres ninguno vio esto. El contenido y el mensaje era que se sostengan en fe de aquello que había de venir. Salvo alguna revelación, algún sueño que haya tenido tal vez Abraham.
Pero no es que vio a Cristo, la muerte en la cruz ni nada. Él vio el día del Señor de Cristo y se gozó. ¿Qué día vio? De la liberación. Job, ¿qué dijo? Mi Redentor vive. ¿Cómo tiene esa expresión tan grandiosa y de profecía? Y dice que del polvo de la tierra me levantará. Y usted desecha mi carne y mi piel, yo le veré a él. ¿Cómo será eso? Tiene que resucitar Job para verlo a él. Que esta es la esperanza de la resurrección. Amén. Porque si Cristo no murió, van a nuestra fe. Pero si Cristo no resucitó, todavía todos nosotros estamos en quién. Clarito, ¿no? Clarito. Versículo 32. Y nosotros os anunciamos la buena nueva. ¿Qué es buena nueva? Evangelio. Buena noticia. De que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar ¿a quién? Hermanos, lean mucho este versículo, por favor. Lean mucho este versículo. Resucitar a Jesús. Como también está Cristo en el Salmo 2. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Cristo es eternamente engendrado en el sentido porque Cristo es el que tiene las credenciales para tomar el lugar que le pertenece. Que está hablando de la resurrección acá y hay el que tiene el derecho al trono de David. Es más complejo el tema acá. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos, miren, para nunca más volver a corrupción. Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. ¿Por qué? Porque David sí vio corrupción. David fue bienaventurado porque Dios dice que perdonó sus pecados, cubrió sus pecados. ¿Por qué? Bienaventurado, feliz, porque vio ese día en el cual alguien iba a morir por él. No sé cómo, porque David también era profeta. Ustedes lo pueden leer en Hechos. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De quién está hablando? Del Señor. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios, en su propia generación durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. ¿O no? Todo hombre que muere, Hebreos 9:27, y después el juicio. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los... No, esto es espectacular. ¿Por medio de quién? Abraham, estando acá, 2000 años antes de Cristo, ¿Abraham fue declarado justo, sí o no? Sí. Era un hecho en sí, pero la realidad histórica fue consumada en la cruz. Nadie pudo ser perdonado de todos sus pecados sin que Cristo cargara con él en la cruz. Es por gracia, es por fe y por su sangre. Vamos a anotar 3 pasajes para que vean qué interesantes las razones. Tito 3:7 en este caso nomás. ¿Sí? Romanos 5:1 y Romanos 5:9. Romanos 5:1 dice de esta manera. ¿Vieron en el texto de Hechos 13 lo importante que es? De la resurrección para el perdón de los pecados. Llegamos a ese punto. Ahora fíjense Romanos 5:1. No es Dios que está ofendido con el hombre, es el hombre que ha ofendido a Dios. Y el hombre no puede justificarse delante de Dios. Y Pablo dice, por tanto, habiendo sido justificados o declarados justos, esto no es que nos hace recto a nosotros. No, somos declarados, una declaración legal. ¿Sí? Porque judicialmente Dios tuvo que castigar el pecado ¿en quién? En Cristo. Y ahora no tenemos condenación porque lo que era contra nosotros, Cristo ahí murió, lo llevó en su cuerpo. ¿Amén? Ahora, ¿cómo tenía que ser tratado la persona que pecaba? ¿Cómo tenía que ser tratado? Bajo morir. ¿No? ¿Y qué pasó con Cristo? O sea que Dios lo trató como culpable. Vamos de vuelta, que este aspecto es importante. Él nos tomó a nosotros como inocentes, siendo culpable. Lo cantamos hoy, hermano. Él lo tuvo que tratar como pecador. No lo hizo pecador, lo tuvo que tratar como pecador, porque él no tenía pecado. ¿Estás entendiendo esto? El justo por los injustos. Romanos 5:1, porque, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la tónica de ese versículo? Somos justificados por... Bien.
por la fe. Pero no solamente somos justificados por la fe. Vamos a Romanos 5:9. Entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Qué está pasando? Por su sangre es el precio, no solamente por la fe y por su sangre. Vamos a Tito 3:7. Tito 3:7. El otro día hablé también de sangre, expiación y fe. Tito 3:7. Para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Qué le parece? Tres aspectos importantes: justificados por la fe, justificados por su sangre, obtenemos el perdón del pecado, y justificados por su gracia. Y si ven el contexto, van a lograr mucha riqueza. ¿Por qué? Vamos a trabajarlo. Romanos 5:1 dice: justificados por la fe, ¿qué tenemos? Perfecto, ya tenemos paz. Por su sangre, ¿qué tenemos? Esperanza, dice, en el contexto. ¿Está bien? Y Tito 3:7, ¿qué dice? Justificados gratuitamente por su gracia, ¿por qué? Herederos de la vida eterna, no estamos en condenación. ¿No le parece maravilloso? La justificación solamente es por medio de la fe, pero también es por su sangre y es por gracia, para que no sea por obras. Vamos a terminar con algo. Martín Lutero llama esto, ¿saben? Esto que cantamos. Aleluya, gloria sea a Cristo. Glorioso intercambio. Glorioso intercambio. Yo estoy maravillado por la obra de nuestro Señor. Maravillado. Orando por su iglesia local para que esto se pueda comprender cada vez más. Los hermanos lo están comprendiendo. No hay ley y también la salvación en este sentido. No. La ley era un ayo para llevarlos a Cristo. Les voy a dar pasajes para que lean en su casa, que yo los trabajé, para que vean que los efectos legales acerca de la justificación permanecen. Romanos 6:7 es un aspecto importante que lo tengamos en cuenta. Porque el que ha muerto una vez al pecado. Ya hemos muerto. O sea que los efectos legales de la persona que está en Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección, permanecen para siempre. Romanos 8:33. ¿Quién condenará si Cristo el que justifica? Los efectos legales siguen permanentes. Dos textos importantes ahí. Habiendo sido justificado. ¿Qué es la sana doctrina, hermano? Hoy se usa doctrina para todas las cosas, la enseñanza, pero bíblicamente está hablando de la Escritura. ¿Sabe lo que estaba pasando en el tiempo ese? Y me pongo a pensar que las personas pensaban que podían solamente salvarse cumpliendo los 10 mandamientos. ¡Qué locura! Y hay hermanos que pensaron eso. Yo no los estoy juzgando, pero hermanos piensan que tienen que cumplir los 10 mandamientos para ser salvos. ¿Saben la carga que pesada que es? ¿Cómo haces para solamente cumplir el primero? No tendrás dioses ajeno delante de mí. Si dice que la idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. No solamente una estatua, cualquier cosa que ocupa el primer lugar de Dios. No podríamos hacerlo sin la gracia de Cristo, ¿se entiende? Ni vayamos al segundo. ¿Cómo más a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cómo hacemos nosotros sin la obra de Cristo? ¿Me están entendiendo? No podríamos realizarlo. ¿Sabe cómo hacían algunas personas según Kendall? Es un nombre de Dios. ¿A dónde miraban ellos? Le dice: ¿cómo sabe usted que es salvo? Por tu santificación, decía uno. ¿Y cómo sé que soy santo? Le decía. Y por mis obras. ¿Y cómo sabes que tenés buenas obras? Por los 10 mandamientos. Así vivía la gente. ¿No es una desesperación? Manotazos de ahogado. La fe solo no alcanza, sino que apelaban ¿a qué? A la santificación. ¿Entendieron? Si dejás de estar justificado, estarías ¿qué? Nuevamente condenado. Tenemos la necesidad de la justificación porque ningún hombre califica. El significado de justificar es declararte justo delante de Dios por la obra de Cristo. El problema ya lo resolvió. Según Salmo 85, 15, siempre le erro entre 14 y 15, dice que la justicia y la misericordia se encontraron en la cruz a través de la obra de Cristo. ¿Cómo puede ser un Dios santo y justo y perdonarte a vos y a mí
sin que sea afectada o verse manchada su justicia y su santidad, lo coloca a Cristo. Amén. ¿Cuál es la base de esto? Su sangre. Por su sangre somos justificados por su sangre. ¿Cuál es la fuente? Su gracia gratuita. Nos dio gratuitamente Cristo. Vamos a leer el versículo 25 de Romanos 4 para ir al último punto de lo que dice el apóstol Pablo. Dice: el cual fue entregado y por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A causa de nuestra justificación. ¿Qué quiere decir? Que si Cristo murió y quedó sepultado, todavía también seguimos en delitos sin pecado. Pero como Él resucitó a causa de nuestra justificación, todas las personas que esperaban por fe a Cristo fueron absueltos. Estaban en el Hades, fueron absueltos. Los injustos quedaron porque no creyeron. Y todos los que creemos hoy, los que creerán después, por la obra de Cristo, que es suficiente. Amén, hermanos. Él resucitó a causa de nuestras transgresiones, no nuestros pecados particulares nomás, sino de todo desvío del camino correcto, desde Adán en adelante. A causa, Él resucitó como evidencia, hermanos, evidencia. El cristianismo tiene una de las columnas verticales, por eso Pablo siempre habla de muerte y resurrección, muerte y resurrección. Y Pablo lo trabaja en las cartas para que el cristiano lea Romanos 11:13. Dice: yo soy apóstol de los gentiles. Lean a Pablo, porque ahí se basa la doctrina que sobreedifica sobre la roca que es el fundamento. Cristo es la piedra angular. Amén. Decimos, nuestra Biblia es regla de fe y conducta. ¿Qué fe? Lo que creemos. Conducta, lo que hacemos. Ponete de pie. ¿Alguien hoy que quiera justificarse por obras, levante la mano? Nadie. Ni loco, dice. Ni se te ocurra. No menoscabemos la obra de Cristo. Aprendamos a vivir con lo que Él hizo. Y considerarlo a Jesús con lo que Él hizo fue suficiente. Porque ¿saben por qué resucitó Jesús? Dios lo resucitó como evidencia de que la muerte no lo podía retener, porque hubo perfecta obediencia y justicia. Y ahí llegas al punto final. ¿Qué es lo que Cristo hizo en esa imputación que pone a tu cuenta? Acá. ¿Qué es imputar justicia? La perfecta obediencia de Cristo te reviste a vos y a mí delante de Dios. Y Dios nos ve siempre en quién, en Cristo. Nunca te veas fuera de Cristo. La justificación es solamente por medio de la fe, más nada. Dios, te damos gracias porque hemos alcanzado salvación por gracia, por medio de la fe, por tu sangre. Hemos obtenido el perdón de pecado, entrada a esta gracia, de la cual nos gloriamos y nos gozamos. El apóstol Pablo es un defensor. Tú le has dado estos misterios, que ha trabajado en forma teológica, doctrinal, el significado de cada uno de ellos. Y nosotros hoy revisamos nuestras Biblias y llegamos a la misma conclusión, diciendo: no hay nada en mí que pueda justificarme delante de ti. De hecho, camino un rato y me doy cuenta que soy pecador. Pero me miro de vuelta a través de las Escrituras y puedo decir: Dios me ve a través de tu obra, Jesús. Y aun cuando peco y fallo, sé que tengo abogado en el cielo, tengo un intercesor, porque no solamente resucitó, sino que fue exaltado, ascendido al cielo, y está como intercesor por cada uno de nuestros pecados y nuestras faltas. Tú nos limpias a través de la confesión, pero la confesión jamás va a sustituir la justificación. Y nuestras obras que hagamos, que has preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, jamás van a sustituir la justificación obrada por Cristo. Es solamente por la obra de Cristo. Dios Padre, quiero pedirte algo hoy. Bendice tu iglesia local. Bendice cada niño que se encuentra estudiando las Escrituras. Tal vez hoy no comprendamos el alcance de esto. Que pueda arrebatar a Satanás de aquello que vos tenés elegido de antemano para que se le predique tu palabra. Y cada uno interesado en estudiar y en predicar tu palabra y en enseñar, tiene que hacerlo de la manera correcta, con un sentir, adorando bien con piedad,
Fortalece al hermano débil, aquel hermano que esté pasando por momentos difíciles, aquellos hermanos que estén pasando por pecados no confesados, tal vez muchas cosas salen mal por no ir delante de ti. Que puedan comprender la gracia salvadora, que puedan comprender que solamente somos justificados por la fe, que puedan saber que muchas veces tal vez podamos caer y aún pecar, pero que tú has perdonado todos nuestros pecados. Teniendo esta confianza plena en tu palabra, Señor, ya no reincidiremos de una manera habitual como una forma normal, sino que trataremos de vivir conforme a la norma y la ordenanza de tu palabra. Andad en el Espíritu, mirad a Cristo, considerarse como muertos al pecado, pero vivos para Dios, para la gloria de tu nombre. Y tú bendecirás tu iglesia. Y si nos humillamos delante de ti, Señor, tú nos bendecirás con creces en el andar, en el ejemplo, en el testimonio. A cada uno de mis hermanos en este lugar, tú puedas bendecir ampliamente con tu palabra. Amén. Hermanos, Dios les siga bendiciendo a cada uno.